Buenos días. A continuación voy a presentar a la trabajadora social de la Universidad Pedagógica Nacional, Paula Chacón, quien nos va a contribuir para la realización de este portafolio. Paula nos va a hablar sobre políticas que se están adelantando desde la Universidad Pedagógica Nacional desde el punto de vista de la inclusión en la Subdirección de Bienestar Universitario. Paula, adelante, te escuchamos. Bueno, gracias, Betty. Bueno, entonces, como tú bien lo decías, yo llevo vinculada a la Universidad Pedagógica desde el 2010 en la Subdirección de Bienestar Universitario, soy trabajadora social y lidero el programa psicosocial, que es uno de los 5 programas que maneja Bienestar Universitario. Básicamente, en el último año se está haciendo el proceso de actualización y de definición de una política de bienestar universitario que esté orientada a atender desde el enfoque de inclusión social. Esto es un aporte que se tiene, desde mi campo profesional en trabajo social y desde la especialización que adelanté. Es un aporte que permite a Bienestar Universitario definir los procesos en aras de atender desde esa política de educación inclusiva que está emanada desde el Ministerio de Educación y también desde los entes internacionales. Entonces es importante, primero, que uno como trabajador social debe estar muy empapado y muy bien documentado respecto a las políticas internacionales, a las políticas nacionales y contextualizarlas en este momento en el espacio y en el contexto de la universidad y en el contexto de bienestar universitario. Una política o la definición de una política implica primero conocer cuáles son las necesidades en este momento de un contexto inmediato que es la universidad pedagógica. Tú sabes bien que nosotros estamos trabajando con poblaciones cada vez más diversas. Entonces hay estudiantes que están en condición de discapacidad, tenemos estudiantes sordos, tenemos estudiantes con discapacidad motora, tenemos estudiantes ciegos, tenemos estudiantes que pertenecen a grupos étnicos, entonces tenemos afrodescendientes, afrocolombianos, tenemos indígenas, tenemos una diversidad de estudiantes y en esa medida las políticas deben estar orientadas y focalizadas a atender sus necesidades muy puntuales y específicas. No es lo mismo una necesidad, de tipo de un estudiante ciego que una necesidad de un estudiante sordo. Entonces fíjate que la universidad históricamente ya lleva más de casi aproximadamente 15 años con varios proyectos de inclusión social, de inclusión educativa, y la universidad ha debido, que esa es como la respuesta que tiene que dar la universidad, además por su connotación que es una universidad pública, de educación pública, entonces tiene que tener al servicio de esas poblaciones una serie de acondicionamientos o de serie de procesos que estén orientados a atender las necesidades puntuales de nuestros estudiantes. Entonces, a lo largo de estos procesos, en varios, en la Facultad de Educación, en diferentes proyectos que maneja internamente la universidad, han atendido a estos estudiantes, han adaptado las condiciones institucionales para que los estudiantes cuenten con los recursos necesarios para adelantar sus procesos de formación y para poder, llevar a cabo sus proyectos de vida, sus proyectos profesionales. Desde Bienestar Universitario ha venido también actualizando esos procesos porque de alguna manera no estaba tan inmerso en esas políticas de educación superior inclusiva. Entonces tiene una serie de servicios que es dirigido a toda la comunidad, pero realmente no sabemos a quiénes estamos atendiendo. Entonces lo que nos dice la política nacional dice las universidades tienen que adaptar sus condiciones institucionales para que se puedan atender las necesidades de los estudiantes cada vez más diversos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos como a hacer todo el proceso de actualización de los procedimientos a nivel interno y los equipos de trabajo de bienestar universitario nos empezamos a pensar, ¿cómo atendemos, cómo adaptamos esas condiciones desde bienestar? Entonces, primero hay que pensar cuáles son las necesidades que se están atendiendo actualmente.
¿Cuál es el marco normativo que a nosotros nos rige para atender a las poblaciones diversas? Que hay un marco normativo, todo, digamos, desde el Ministerio de Educación hay unas políticas y unos lineamientos de política de educación, y esos lineamientos deben las universidades adaptarlas, ¿sí?, de acuerdo a su infraestructura y sus recursos y bueno, toda una cantidad de condiciones que debe tener la universidad para atender las necesidades. Entonces, desde lo académico, desde lo administrativo, se deben atender esos requerimientos que emana el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué se hace? Se organiza una serie de procesos respecto a los servicios, digamos, desde salud, desde lo socioeconómico, desde deporte y cultura, y también psicosocial. ¿Cuáles son, digamos, esas condiciones que se deben adaptar? Entonces se piensa que se debe focalizar las necesidades. Las políticas deben apuntar primero a atender y resolver una problemática que está definida. Entonces, ¿cuál es la problemática? Los estudiantes no cuentan con condiciones, por ejemplo, económicas suficientes para tener una permanencia en la universidad. Los estudiantes indígenas no cuentan con unas condiciones de soporte psicosocial que les permita tener una permanencia en la universidad. Entonces, ¿qué se hace? Ya identificadas esas necesidades con base en entrevistas, con base en las caracterizaciones que se han venido adelantando, y también con base en lo que los programas académicos nos demandan, o sea, demandan a bienestar universitario, se van identificando esas necesidades y esas situaciones que se pueden ser factores de riesgo para que los estudiantes no puedan continuar con la universidad. Entonces se adelantan esos procesos, se define una política es un conjunto de